Pagué el alquiler de mi hermana y su prometido durante 8 meses seguidos. Pero, en el cumpleaños de papá, los oí bromear, es demasiado tonto para darse cuenta de que nunca le devolveremos el dinero. No dije nada y dejé de pagar. Un mes después, aparecieron llorando en mi puerta, diciendo, el casero. Mi hermana, Terra, siempre tuvo esa manera de convertir sus errores en la responsabilidad de otra persona. Era 4 años menor que yo, pero, de alguna manera, se las arreglaba para que pareciera que había sobrevivido a una vida más dura. Me lo creí durante mucho tiempo. Pensé, oye, es familia, solo necesita un respiro. Lo que no me di cuenta en ese momento, fue lo fácil que es para algunas personas aprovecharse de la amabilidad, sobre todo cuando saben que nunca les vas a reclamar nada. Todo comenzó con una llamada telefónica a altas horas de la noche. Terra estaba llorando. Ella y Mark llevaban 6 meses viviendo en ese apartamento a las afueras de Cincinnati, y al parecer, ya llevaban 2 meses de retraso en el alquiler. El casero les había enviado un último aviso, tenían 5 días para pagar o irse. Ella no me lo pidió directamente. Dijo cosas como, no sé qué vamos a hacer, y, si acabamos en la calle, eso va a destrozar a mamá. Mencionaba el nombre de Mark constantemente, haciendo que pareciera que estaban juntos en esa situación desesperada, luchando por su futuro. Le dije que la ayudaría. A la mañana siguiente, le transferí $1,500 a su casero. Ese fue el primer mes. Después de eso, se convirtió en una rutina. Cada primero de mes, enviaba el dinero directamente al casero. Terra me enviaba un mensaje con la cantidad, que solía oscilar entre $900 y $1,200. No pregunté por qué fluctuaba. No pregunté qué hacía Mark para trabajar, ni por qué Terra, que decía tener trabajos esporádicos, no podía conseguir un par de cientos por sí misma. Simplemente, seguí enviando dinero. En abril, pagué el alquiler la misma semana en que me llegó una factura de reparación del coche de $780. Eché mano de mis ahorros y comí sándwiches de mantequilla de cacahuete durante 9 días seguidos. Me repetía a mí mismo, me lo devolverán. Llevaba un registro de todo en una hoja de cálculo, solo para no sentirme como un idiota. Cada vez que la actualizaba, me los imaginaba apareciendo algún día con un cheque, abrazándome y diciendo algo como, nunca lo habríamos conseguido sin ti. Esa ilusión se hizo añicos en el cumpleaños de mi padre. Tuvimos una pequeña cena en el patio trasero, algo discreto. Mi madre hizo hamburguesas a la parrilla, mi tía trajo tarta, y recuerdo que papá estaba de muy buen humor. Terra y Mark llegaron tarde, pero a nadie le importó. Sonrieron, rieron, actuaron como si todo estuviera bien. Sobre las 9, salí a mi coche a coger el juego de mesa que había prometido llevar. De vuelta, pasé por el lateral de la casa. Fue entonces cuando los oí. Estaban de pie cerca del porche, fuera de la vista. Sus voces eran bajas, pero no lo suficiente. Mark dijo, es demasiado tonto para darse cuenta de que nunca le devolveremos el dinero. Terra se rió. No de forma incómoda, sino con naturalidad, como si ya hubieran tenido esa conversación antes. Dijo algo que nunca olvidaré. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Actúa como si fuera su trabajo salvar a todo el mundo. Me quedé allí, paralizado. No dije nada esa noche. Sonreí durante el juego, me despedí de todos con un abrazo y me fui a casa. Me quedé en la cama durante horas, repasando cada dólar que había enviado, cada mentira que me habían contado. Miré mi hoja de cálculo y la borré. Al mes siguiente, no envié nada. Bloqueé el número del casero de Terra. Nadie me escribió. Ni Terra, ni Mark. Nada. Pensé que tal vez se las habían arreglado. Quizás otra persona estaba pagando la cuenta ahora. Realmente no me importaba. Entonces, 4 semanas después, llegué a casa del trabajo y los encontré de pie en mi puerta. Terra estaba llorando. Tenía el pelo mojado por la lluvia. Mark parecía no haberse duchado. Sus cosas estaban metidas en el asiento trasero de un viejo Honda. El casero nos ha echado, dijo ella. No tenemos casa. No sabíamos a quién más acudir. Simplemente los miré. Sin rabia, sin presunción, simplemente vacío.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que yo no era su red de seguridad. Yo era su plan, su único plan. Y ahora que había desaparecido, por fin se enfrentaban a las consecuencias. No los invité a pasar. Terra estaba empapada, sosteniendo su teléfono en una mano y una bolsa de supermercado medio rota en la otra. Mark estaba detrás de ella con la capucha puesta y una bolsa de lona colgada al hombro. Parecían exactamente lo que eran, dos personas que finalmente se habían quedado sin opciones. Dijo que el casero había tirado sus cosas a la acera y había cambiado las cerraduras. Que ni siquiera les habían avisado. Que no era legal y que iban a presentar una denuncia o algo así, ya ni me acuerdo. La forma en que lo dijo fue como si pensara que me sorprendería, como si fuera a ponerme de su parte sin hacer una sola pregunta. Pero no me sorprendió. Le pregunté cuándo fue la última vez que pagaron el alquiler. Hizo una pausa demasiado larga, miró a Mark como si quisiera que él respondiera. Él dijo que había sido hacía un tiempo y culpó a una vaga emergencia sobre la que ni siquiera pregunté. Ya no me interesaban las excusas. Les dije que había oído lo que dijeron en el cumpleaños de papá. Terra se quedó helada. Mark, de hecho, pareció sorprendido por un segundo, como si hubiera olvidado que aquello había sucedido. Ella empezó a decir que era una broma, que lo había oído mal, que lo saqué de contexto. Incluso se rió un poco, pero era el tipo de risa equivocada. La que usas cuando estás ganando tiempo. Le pregunté cuánto tiempo pensaban seguir sacándome dinero. No respondió. Entonces dije lo que llevaba guardando durante 8 meses, que yo no era su banco. No era su plan de respaldo. Se había acabado. En el momento en que se dio cuenta de que no iba a ofrecerles un lugar donde quedarse, todo cambió. Su tono pasó de suave a cortante. Me llamó egoísta. Dijo que los estaba castigando en su peor momento. Dijo que se lo debía, después de todo lo que ella había pasado. Que si los papeles se invirtieran, ella me ayudaría. No me creí eso ni por un segundo. Dijo que eran solo unas pocas noches. Solo hasta que encontraran algo. Solo hasta que lo resolvieran. Pero eso es lo que siempre decía. Solo hasta. Siempre temporal. Siempre una promesa que nunca llevaba a ninguna parte. Les dije que no. Los ojos de Terra se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no estaba triste. Estaba furiosa. Mark simplemente se quedó allí como una estatua, mirando al suelo. Se fueron sin decir otra palabra. Se subieron a su coche destartalado y se marcharon. Los vi irse. No lloré. No dudé de mi decisión. Entré e hice la cena. El silencio posterior fue extraño. No pacífico, simplemente vacío. Pensé que eso sería todo. Quizás se mudarían con uno de los amigos de Mark, o volverían con la antigua compañera de piso de Terra. Quizás, por fin, intentarían valerse por sí mismos. Pero 2 días después, sonó mi teléfono. Era mi madre. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Fue directa al grano. ¿Qué demonios te pasa? Terra le había contado todo, bueno, su versión. Que los habían echado. Que estaban durmiendo en su coche. Que no tenían dinero, ni opciones, ni a nadie más, y que su propio hermano le había dado la espalda. Intenté explicarle, le hablé del alquiler que había estado pagando durante 8 meses seguidos, de cómo nunca me devolvieron un céntimo, de cómo se burlaban de mí a mis espaldas mientras yo agotaba mis ahorros para mantenerlos a flote. No me creyó. O quizás no quiso hacerlo. La familia no se da la espalda, dijo. ¿Te crees mejor que ella solo porque tienes un trabajo y un apartamento? Le pregunté si dejaría que Terra y Mark se mudaran con ella. Silencio. Por supuesto que no. Ella y papá apenas tenían espacio para ellos mismos. Quería que yo me ocupara del problema porque yo era el mayor, porque tenía ingresos estables, porque era el responsable. Esa fue siempre la dinámica mientras crecíamos. Terra la liaba y yo lo arreglaba. Ella lloraba y yo hacía que todo estuviera bien. Ella destrozaba algo y yo lo pagaba, literalmente, en este caso. Terminé la llamada antes de que pudiera empeorar.
Esa noche recibí un mensaje de Terra: espero que estés contento. No tenemos a dónde ir. Me quedé mirándolo durante un buen rato. Luego apagué el teléfono y me fui a la cama. Pero sabía que esto no había terminado. No iban a desaparecer en silencio. El siguiente movimiento no iba a ser de ellos. Iba a ser de mis padres. Y no iban a venir a pedirlo por las buenas. Comenzó con un mensaje de grupo. Mi padre, que casi nunca enviaba mensajes a nadie a menos que fuera por temas de logística o del tiempo, de repente envió un párrafo enorme en el chat familiar. Pero en el momento en que lo leí, supe que en realidad no era de él. Tenía la huella de mi madre por todas partes. Demasiados signos de exclamación, demasiadas frases como, la familia se mantiene unida pase lo que pase. Y, no se trata de dinero, se trata de compasión. Y la que realmente me caló: estamos muy decepcionados de lo frío que has sido. ¿Qué pensaría la abuela si viera esto? No respondí. Una hora más tarde, llamó mi tía Lisa. Ella ha sido la pacificadora designada de la familia desde siempre. Intentó sonar casual, como si solo estuviera llamando para ver cómo estaba, pero en 2 minutos ya estaba hablando de Terra. Al parecer, Terra y Mark se alojaban en un motel barato, de esos con letreros de neón parpadeantes y máquinas expendedoras que no se han rellenado en años. Les quedaba justo lo suficiente en una de las tarjetas de crédito de Mark para, quizás, aguantar 2 noches. Lisa dijo que Mark estaba buscando trabajo y que Terra intentaba mantenerse positiva. Luego, deslizó lo que realmente había llamado para decir. Grace, quizás esto ha ido demasiado lejos. Ya has dejado claro tu punto. ¿No crees que es hora de ser el que más cede? El que más cede. Ya había oído eso antes. Siempre significaba lo mismo: trágate tus sentimientos, arregla el desastre y finge que no ha pasado nada. Le hablé de los 8 meses de alquiler que había pagado, de cómo los había oído burlarse de mí. Incluso le dije las palabras exactas que Mark había usado. Es demasiado tonto para darse cuenta de que nunca le devolveremos el dinero. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego me soltó la frase que sabía que vendría. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Probablemente solo estaban avergonzados de que tuvieras que ayudar tanto. Así que ahora era mi culpa por ayudar. Le di las gracias por la llamada y colgué antes de que pudiera seguir. Más tarde esa noche, saqué la basura y vi un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando, pero reconocí el faro trasero izquierdo roto y la estúpida pegatina que Mark puso en el parachoques el año pasado. El Honda de Terra. Me quedé en el porche un momento, esperando. Entonces, mi teléfono vibró. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. No respondí. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz de mi padre. Su tono no era de enfado. Era peor. Calmado, medido. Decepcionado. Dijo que mi madre no había dormido, que estaba desconsolada y que Terra corría peligro durmiendo en un coche. Terminó con: esto no es propio de ti, Grace. Te criamos mejor que esto. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Pero también dejó algo muy claro. Nadie quería ver la verdad. Nadie quería hablar de cómo Terra me había utilizado, se había reído de mí, me había mentido. No querían hechos. Querían que yo hiciera desaparecer el problema. Para ellos, yo no era Grace, su hijo. Yo era Grace, el del sueldo, el del apartamento y el de la paciencia infinita. Así que ese fin de semana, conduje hasta casa de mis padres para decir lo que necesitaba decir en persona. En el momento en que entré, me arrepentí. El ambiente era denso. Mi madre apenas me miró. Mi padre ni siquiera preguntó cómo estaba. Finalmente, levantó la vista del periódico y dijo: tienes que arreglar esto. No nosotros, no hablemos de ello. Solo yo. Le pregunté por qué siempre era mi trabajo arreglarlo. No respondió. Mi madre solo murmuró algo sobre que Terra era frágil. Terminé mi café, puse la taza en el fregadero y me fui. Esa noche, Terra envió un mensaje más. Por favor, una noche, solo hasta que encontremos algo.
Pero yo ya lo había entendido. Una noche se convertiría en una semana, luego en un mes, y volvería justo donde empecé. No respondí. Apagué el teléfono y me fui a la cama. Pero sabía que esto no era el final. Ni de lejos. Pasaron 3 días sin un solo mensaje de nadie. Ni mensajes de Terra, ni llamadas de mis padres, ni siquiera uno de esos memes motivacionales cargados de culpa que a mi madre le encantaba publicar cuando estaba molesta pero fingía que no. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, se había acabado. Estaba equivocado. Ese jueves, entré en mi garaje después del trabajo y vi el coche de mi madre aparcado frente a mi casa. Ya estaba esperando en el porche con un recipiente de Tupperware en las manos, como si fuera una simple visita amistosa. Se notaba que intentaba ablandarme antes de cualquier sermón que tuviera planeado. Ni siquiera esperó a que abriera la puerta. En cuanto pisé el porche, dijo, Terra apenas come. Está enferma de estrés y tú simplemente la ignoras. Abrí la puerta y la dejé pasar porque no me apetecía discutir en la entrada. Fue directa a la cocina, dejó el recipiente en la encimera como si todavía viviera allí y se dio la vuelta con una mirada como si la hubiera traicionado personalmente. Le dije que sentía que Terra lo estuviera pasando mal, pero que esta vez no iba a arreglarlo. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Entonces, eso es todo? ¿De verdad vas a dejar que tu propia hermana viva en un coche? No respondí. Se acercó más, bajó la voz y dijo, te criaron mejor que esto, Grace. Te enseñé a tener compasión. En esta familia nos ayudamos unos a otros. Eso fue bueno. No recordaba la última vez que Terra me había ayudado en algo. Dije que no le estaba dando la espalda a la familia. Simplemente me negaba a seguir siendo el cajero automático de la familia. Le conté cómo los había oído reírse de que nunca me devolverían el dinero y como ni una sola persona ni Terra, ni Mark, ni siquiera mamá o papá había dicho una sola vez, gracias por esos 8 meses de alquiler. No lo negó. Ni siquiera pareció sorprendida. Solo suspiró y dijo, tú siempre has sido fuerte. Ella no es como tú. Es delicada. Delicada. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. No solo estaba defendiendo a Terra. Le estaba poniendo excusas. Así que mi madre se quedó otros 10 minutos, repitiendo en su mayoría las mismas frases de chantaje emocional, y luego se fue sin terminarse el café. La sopa que trajo se quedó intacta en mi encimera. Más tarde esa noche, Terra llamó. Dejé que sonara. El mensaje de voz era casi todo llanto. Dijo que se habían quedado sin dinero para gasolina, que estaban aparcados detrás de una gasolinera, que no se había duchado en 4 días, que tenía miedo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi hermano, Josh. Él suele ser el tranquilo de la familia, el tipo que evita los dramas como si fuera su trabajo. Si él llamaba, sabía que mis padres lo habían metido en esto. Dijo que mamá y papá estaban hablando de dejar que Terra y Mark volvieran a casa por un tiempo, pero solo si yo aceptaba mantenerlos económicamente hasta que se recuperaran. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. No sabía cómo reaccionar de otra manera. Josh dijo, no estoy diciendo que debas hacerlo. Solo te digo lo que están diciendo. Creen que le debes al menos eso. Deberle. Esa palabra otra vez. Le dije que no iba a pagar nada. Si mamá y papá querían acogerlos, era su decisión, pero yo no lo iba a financiar. Se había acabado. Josh se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, sabes que esto va a explotar, ¿verdad? Dije, ya lo ha hecho. Esa noche, alrededor de la medianoche, vi unas luces de coche barrer mi ventana. Eché un vistazo y vi el coche de Terra aparcado al otro lado de la calle de nuevo. No intentaba esconderse. Estaba sentada en el asiento del conductor, mirando mi casa. No salí. No le escribí. Simplemente la observé sentada allí durante casi 1 hora antes de que se marchara. A la mañana siguiente, mis padres me estaban esperando fuera del edificio de mi oficina. Ni siquiera había llegado a la puerta cuando mi padre se puso delante de mí. Su tono era tranquilo, lo que lo empeoraba. Tienes que arreglar esto, dijo. Le dije que no iba a arreglar nada. Ya no.
Se lo expliqué todo. Cómo había gastado miles de dólares intentando ayudar. Cómo se habían reído de mí a mis espaldas. Como todos de repente esperaban que siguiera sacrificándome mientras Terra no contribuía en nada. Él negó con la cabeza y dijo, esto no es por dinero. Estás destrozando a esta familia. Le dije, no, solo me negaba a limpiar el desastre de otra persona por una vez. Me miró como si fuera un extraño. Luego dijo algo que se me quedó grabado durante días. Si no supera esto, te arrepentirás el resto de tu vida. Y luego se marchó. Me quedé allí unos minutos después de que se fueran, intentando respirar. Siempre había sabido que mi familia era un poco desequilibrada, pero no me di cuenta hasta ese momento de lo profundas que eran las expectativas y de lo solo que estaba en realidad. Después de esa escena fuera de mi oficina, todo volvió a quedar en silencio. No el tipo de silencio en el que las cosas se resuelven. Más bien como el ojo de un huracán, donde todo se detiene por un segundo antes de que todo vuelva a derrumbarse. Sin mensajes, sin llamadas, sin coches aparcados al otro lado de la calle. Era como si mi familia hubiera decidido colectivamente ignorarme. Durante unos días, intenté convencerme de que estaban superándolo. Quizás Terra había encontrado un lugar donde quedarse. Quizás Mark había conseguido algún tipo de trabajo. Quizás por fin estaban haciendo algo con el desastre que habían creado. Pero entonces llegó la siguiente ola. Empezó poco a poco. Un mensaje directo de alguien que apenas recordaba. La antigua compañera de piso de Terra, creo. ¿Es verdad que la dejas vivir en su coche mientras tú estás cómodamente en tu casa? Luego llegó otro mensaje de un amigo en común de Mark. La familia no se hace eso. ¿Te crees mejor por tener dinero? Personas con las que no había hablado en años se convirtieron de repente en expertos sobre mi vida, opinando desde detrás de sus pantallas como si supieran algo de lo que yo había hecho por Terra. Y entonces, algo que no esperaba, una carta escrita a mano. 2 páginas de mi madre. El sobre era fino, la letra instantáneamente familiar. No me había escrito una carta desde que estaba en el instituto. El tono no era de enfado. Era peor. Era triste. Decepcionado. Palabras cuidadosamente elegidas que parecían ensayadas, reescritas y pulidas a la perfección. Dijo que sabía que Terra había cometido errores, que ella y Mark no eran perfectos, que tal vez no siempre decían las cosas correctas. Pero también dijo que yo había dejado que mi orgullo y mi resentimiento nublaran mi juicio. Escribió, puede que llegue un momento en que Terra ya no esté aquí, y desearás no haberle dado la espalda. Esa frase se quedó en mi cabeza durante horas. Terminó con, no espero que cambies de opinión hoy, pero espero que tu corazón se ablande antes de que sea demasiado tarde. No respondí. Doblé la carta, la puse en mi cajón y me alejé. Al día siguiente, mi jefe me llamó a su despacho. Fue educado, pero firme. Alguien, no dijo quién, pero no hacía falta que lo adivinara, había aparecido en la oficina esa mañana preguntando por mí. Dijo, no sé qué está pasando, pero preferiría que los asuntos personales se quedaran fuera de la empresa. Asentí, me disculpé y salí sintiendo que había entrado en una especie de realidad alternativa donde mi vida era una telenovela mala. Esa noche, apagué el teléfono por completo. No podía soportar un mensaje más de alguien diciéndome qué tipo de hermano debería ser. Y por un momento, las cosas realmente se silenciaron, hasta el sábado por la mañana. Abrí la puerta esperando una entrega y vi a Mark de pie, solo. Parecía no haber dormido en una semana. Ojeras, sin afeitar, con la misma sudadera que le había visto una docena de veces antes. No pidió entrar. No intentó defenderse. Simplemente se quedó allí, sosteniendo un sobre arrugado. Sé que no merecemos tu ayuda, y sé que fui un imbécil. Solo quiero que sepas que ahora lo estamos intentando. Me entregó el sobre. Dentro había recibos, estancias en moteles, notas sobre solicitudes de empleo, turnos en un almacén, incluso una lista de cosas que habían vendido. Electrónica vieja, muebles, una guitarra. No pido nada, dijo. Solo pensé que quizás merecías verlo. Y luego se fue. Sin discursos, sin lágrimas, simplemente se fue. Me quedé mirando ese sobre durante mucho tiempo.
Y por primera vez desde que empezó todo este lío, sentí algo que no esperaba. Calma. No el silencio de ser ignorado, sino una calma real. Como el comienzo de algo auténtico. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Terra. Sin largas explicaciones, sin chantajes emocionales, solo una línea. Gracias por hacerme enfrentarlo. Sin emojis, sin dramas, solo palabras. Y por una vez, sonaban como si fueran suyas. Me quedé mirando su mensaje. Gracias por hacerme enfrentarlo. Sin emojis, sin quejas, sin peros. Era la primera vez en años que Terra decía algo que no parecía venir con condiciones. No respondí de inmediato. No sabía cómo. No era como si hubiera estado esperando una disculpa o que de repente le creciera una conciencia. En realidad, ya había aceptado la idea de no volver a saber nada de ella. Pero ese mensaje me afectó de manera diferente. No lo arregló todo, pero abrió una grieta en esa parte de mí que todavía se preguntaba si quedaba algo de la hermana que solía conocer. Lo dejé en leído durante casi 3 días completos. Luego, un martes por la mañana, justo antes de las 9, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y la vi. Sin coche detrás de ella. Sin Mark, sin lágrimas, sin maquillaje, solo Terra de pie con una sudadera ancha y vaqueros, sin nada en las manos. No pidió entrar. No empezó con excusas. Solo dijo, no quiero nada. Solo necesitaba decir algo en persona. La dejé hablar. Dijo que lo sentía. Eso no era nuevo. Pero lo que vino después, sí. Me dijo que solía pensar en mí como un plan de respaldo, un colchón, un salvavidas que nunca se rompía por mucho que lo forzara. Que cuando ella y Mark se rieron esa noche, no fue porque pensaran que yo era tonto. Fue porque se sentían avergonzados. Y la vergüenza es más fácil de llevar cuando la disfrazas de superioridad. Admitió que nunca esperaron devolverme el dinero. No porque no quisieran, sino porque nunca pensaron que lograrían ordenar sus vidas lo suficiente como para poder hacerlo, y se odiaba a sí misma por eso. Dijo que odiaba a la persona en la que se estaba convirtiendo. La forma en que me miraba como si yo fuera solo otro recurso que explotar. Dijo, me acostumbré tanto a que me salvaras que olvidé cómo mantenerme en pie. Esa parte me llegó. Me contó cómo era dormir en el coche, cómo las noches se volvían tan frías que encendían el motor para calentarse y luego lo apagaban en intervalos de 30 minutos para ahorrar gasolina. Cómo aparcaban detrás de las gasolineras, asustados de que alguien golpeara la ventana. Dijo que la peor parte no era el hambre ni el frío. Era darse cuenta de que, por primera vez, nadie iba a venir. Ni yo, ni mis padres, nadie. Y en ese silencio, finalmente tuvo que enfrentarse a sí misma. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Mark consiguió un trabajo en un almacén a través de una agencia de trabajo temporal. Ella consiguió un trabajo a tiempo parcial en una guardería donde no hacían demasiadas preguntas. Vendieron todo lo que no necesitaban. Consiguieron un pequeño estudio encima de un taller de coches. La mitad de los enchufes no funcionan y el agua caliente es intermitente, pero es suyo. Me miró y dijo, no quiero volver a ser quien era, y no espero que volvamos a ser cercanos. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando, de verdad, esta vez. No dije mucho. Todavía lo estaba procesando. Pero antes de que se fuera, le dije, te perdono. Se sintió extraño decirlo. No porque no fuera verdad, sino porque lo sentía más de lo que pensaba. Terra no lloró. No pidió dinero. No pidió entrar. Simplemente asintió, dijo, gracias, y bajó las escaleras. Esa noche, me senté con el sobre que Mark me había dado, los recibos, las solicitudes de empleo, la lista de cosas que habían vendido. Ya no les debía nada, pero no sentía rabia. Me sentí aliviado. No somos cercanos ahora, pero hablamos una vez a la semana, más o menos. Me pone al día de cómo van las cosas. Pequeñas cosas. No presiono. No ofrezco dinero. Solo escucho. Mis padres finalmente se calmaron. Creo que incluso ellos empezaron a ver el cambio en Terra. El drama se desvaneció cuando la presión dejó de funcionar.
Y he dejado mis límites claros y firmes. Pero sucedió algo que no esperaba. En mi cumpleaños, apareció un pequeño sobre en mi buzón. Sin remite, solo mi nombre. Dentro había un trozo de papel doblado, una nota. Todavía no estoy donde quiero estar. Pero gracias a ti, por fin creo que puedo llegar. Y pegado en la parte inferior, había un billete de $20 nuevo. No se trataba del dinero. En absoluto. Era lo que significaba. Que por primera vez en su vida, ella quería devolver algo. Y eso fue suficiente. Guardé la nota en la parte de atrás de mi cajón. No porque necesitara conservarla, sino porque algo en ella se sentía como un cierre, como un capítulo que finalmente había terminado de pasar. Más tarde esa noche, me senté en mi balcón con una taza de té, y por primera vez en meses, no sentí esa pesada e inquieta tensión en mi pecho. No estaba esperando el siguiente desastre. No me estaba preparando para otra llamada a la puerta. Simplemente estaba en calma, y me di cuenta de que quizás esto era lo que realmente se sentía como la paz.